más, no, no. Señor Peralta está bastante peludo, ¿no? Peludo y barbado. Oiga, Torres, quite esa vaina que no estamos en congregación. Oye, Yonda, quítatela. Pero pelero. Sí, estamos peludos algunos. Motílese. Y otros parece que peinaron con el apellido de una vaca, ¿sí, no, señor Londoño? ¿Por qué, César? Jara, porque no se muestra. Jara ¿Por debe estar qué? durmiendo. Jara debe estar durmiendo. Buen peinado, vea. Más le pide la vida, César. Peinado. Peínese de lado, César. Ana. Señor Zuluaga, señor Nieto, el señor Murillo. Ah, Murillo no tiene cámara. Johnny, ¿por qué está acá? Fuerza, Nieto. Nieto, quite esa vaina que no estamos en congregación. Nieto. Ay, vean a este. Y con gorra dentro de una casa. Ah, qué belleza. Pues, baby. No hay que estar calvo. Yo creo que se puso. No, César, tengo mucho pelo. ¿Qué tiene? No, pero... ¿Verdad Señor, que tiene? La gorra de Flash, hombre. señor Castaño también está peludo. Yo estoy melo. A ver qué más hay por acá. Uf, Riaño, parece qué asustado. riaño. ¿Está asustado? ¿Qué Riaño? Siempre. Bueno, sigamos pues, muchachos. Sigamos con esta vaina, a ver qué pasa. Esta vaina. Bueno, ahí vamos. Listo. ¿Algún problema con algunos de esos dos ejercicios? Ninguno, ¿sí o no? Sencillito, sencillito. Sencillito, sencillito. Bueno, sigamos. Hablemos ahorita de las características del sonido. ¿Sí? Es esas cosas que hacen distinguir o saber cuándo está hablando alguna persona o cuándo está sonando un determinado, por ejemplo, instrumento musical, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces dice que al comparar dos sonidos, podemos establecer entre ellos algunas diferencias. Por ejemplo, la facilidad de identificar la voz de una persona. Eso es fácil de ver cuando está hablando Ospina o cuando está hablando alguno de ustedes. ¿Sí? O distinguir entre una nota alta y una nota baja, aunque eso para algunas personas es bastante complicadito, pero las personas que son educadas en cuestión de músicas pueden identificar muy bien esas cuestiones. ¿Sí? O entre sonidos fuertes o sonidos débiles, eso sí lo identifica cualquier persona. Y estas son las características conocidas como tono, intensidad y timbre, ¿sí? Aunque por ahí hay otra cuarta que la manejan como característica también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el tono? Dice que el tono o altura, también se le llama altura al tono, de un sonido es la característica que se refiere a los sonidos altos o agudos, o a los bajos o graves. Esta cualidad se debe a que la frecuencia del sonido ya que cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo es el sonido, y cuanto menor sea la frecuencia, más grave es el sonido. Ojo con esto, para la mayoría de características del sonido no hay formulita, ¿sí? Es conceptual, hay conceptos, más no fórmulas. Listo, la mayoría de características son conceptos, más no fórmulas. Dice que la sensibilidad del oído humano oscila entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Los sonidos mayores a 20.000 Hz se denominan ultrasonidos y los menores de 20 Hz se denominan infrasonidos. Por debajo de 20 Hz, la gente o las personas común y corriente no pueden escuchar absolutamente nada.
por debajo de los 20 Hz. Y por encima de los 20.000 Hz, por encima de los 20.000 Hz, ya comienza a generar dolor. Sí, ya comienza a generar dolor esa cuestión. Y ojo con los que les encanta, y ojo con los que les encanta escuchar música a todo taco. Sí, ustedes a veces se colocan esos audífonos en los celulares y uno puede estar a 2 metros de ustedes y uno puede estar escuchando perfectamente qué música, qué tipo de música están escuchando. Entonces, si uno logra escuchar a 2 metros, pobre oído, lo que estará sufriendo con ustedes escuchando esos volúmenes tan altos. César, ¿Qué hubo? ¿a los cuantos hertz el oído se daña? Ya deja de escuchar. Mijo, cuando, a ver, la regla dice que a los 20.000 Hz, a los 20.000 Hz, el oído humano ya comienza a sufrir daño. Pero yo sería un poquitico más estricto con eso. Yo digo que entre los 18.000 a los 20.000 Hz, el oído humano comienza a sufrir daño. Por encima de los 20.000 Hz, ya le comienza a usted a doler el oído y puede llegarlo a reventar. ¿Sí? Y recuerden que lo que se le revienta es el tímpano. ¿Listo? Señor. Pero yo diría que entre los 18 y los 20 ya el oído comienza a sufrir daño. ¿Sí? Y si se vuelve frecuente, se vuelve recurrente estar escuchando música a esas frecuencias tan altas, ustedes tarde que temprano, más temprano que tarde, pueden llegar a tener problemas de comenzar a quedar sordos. Entonces tienen que tener cuidado con eso, muchachos. Y el cuerpo humano es muy sensible a esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, ojo con esa partecita. Y algunos animales, como el perro, pueden percibir ultrasonidos muy cercanos a los 50.000 Hz y los murciélagos hasta los 100.000. ¿Sí? Esa es la diferencia que tienen ese tipo de animales. Inclusive por ahí los delfines también. Los delfines también manejan unas frecuencias bastante grandes. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia que tienen los animales con respecto a nosotros. ¿Sí? Si uno llegara a tener una frecuencia de 50.000 Hz en un sonido, pues le revienta esa vaina, le revienta el oído inmediatamente. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. La intensidad, que va muy de la mano con el tono. Dice que la intensidad del sonido se relaciona con lo que comúnmente se conoce como el volumen del sonido, lo cual permite diferenciar los sonidos fuertes de los débiles. ¿Sí? Y la intensidad del sonido es la energía. Ojo con ese dato. ¿Sí? Ojo con ese dato. La intensidad del sonido es la energía transportada por una onda por unidad de tiempo y de área. Y es proporcional al cuadrado de su amplitud. Ojo con esa definición. La intensidad del sonido es la energía transportada por una onda por unidad de tiempo y de área. Y es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Listo? Ojo que estoy hablando de una energía que se transporta en la onda. ¿Sí? Por eso si ustedes escuchan música con muy alto volumen, entonces la energía que está transportando esas ondas sonoras son bastante grandes. ¿Sí? Y ojo lo que dice acá, por unidad de tiempo y de área. Aparte de eso, ustedes utilizan audífonos. Entonces ahí el área se reduce. Entonces ojo con eso. Y dice que es proporcional al cuadrado de la amplitud. ¿Sí? De la amplitud de la onda. Entonces ojo con eso. Miren el daño que puede hacerse una persona si se vuelve adicto a escuchar música por audífonos. ¿Sí? No sabe el daño que le está haciendo a los oídos. Ojo con eso, muchachos. Ojo con ese dato. Y la potencia sonora es la energía emitida por el foco sonoro en un segundo y la intensidad y la potencia transmitida por unidad de superficie. Ojo que la intensidad del sonido se maneja en vatios sobre metro cuadrado. Vatios por metro cuadrado. Aquí está. Potencia sobre unidad de área. ¿Sí? Potencia por unidad de área. ¿Sí? Y el oído humano detecta sonidos. El oído humano detecta sonidos con intensidades bajas de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado y altas hasta 1 vatio por metro cuadrado. ¿Sí? Por debajo
por debajo de esta frecuencia no se escucha absolutamente nada. Y por encima de esto se están dañando los oídos. ¿Sí? Están dañando los oídos. Entonces, ojo con eso. Dice que esta sensación del oído se describe por medio de una característica subjetiva llamada sonoridad, que hace referencia a los niveles de intensidad de un sonido. ¿Sí? Entonces, ojo con esos datos, con esos dos datos. Intensidad mínima 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, intensidad máxima 1 vatio por metro cuadrado. Ojo con esos datos porque los vamos a necesitar para problemas. ¿Sí? Ojo con esos datos. ¿Ya copió Campo? Bueno, Listo, César. listo. Nivel de intensidad. Ojo que aquí aparece una formulita bastante chévere. Bastante chévere, mis. Y la vamos a utilizar mucho. Dice que el nivel de intensidad de una onda sonora está dada por la escala logarítmica. Ay, qué belleza. Escala logarítmica. O sea que van a trabajar logaritmos. Logaritmos. Que compara la intensidad I del sonido con la intensidad más baja perceptible por el oído humano. ¿Que es cuánto? ¿Cuánto es lo mínimo? 20 Hz. ¿Cuánto? 20 Hz. Ojo, 20 intensidad. Hz. Intensidad. 1 por 10 a la menos 2. Entonces, 10, Ah, menos 10 a la menos 12 vatios. 10 a la menos 12. vatios. Esa es la intensidad mínima. O sea, la más baja que uno percibe. 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. No estoy hablando de intensidad, no de frecuencia. Cuidado con eso. Si fuera frecuencia sería 20 Hz. ¿Listo? Bueno, entonces la más baja, 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Y se expresa con esta formulita chéveromis que tengo ahí. Qué belleza. ¿Sí? Qué belleza. Entonces, ojo. Esta I sub 0 que aparece acá, esta I sub 0 que aparece acá, es la intensidad más baja. ¿Sí? Es la intensidad más baja. Entonces ahí sería 10, 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado. ¿Sí? Sobre metro cuadrado. Esa ahí sería la intensidad mínima. ¿Listo? Esta ahí sería la intensidad que de pronto me esté dando el problema. ¿Sí? Para hacer una comparación. ¿Listo? Esto es logaritmo en base 10. Logaritmo que saca cualquier calculadora. ¿Sí? Logaritmo en base 10. Y este 10 dB es una constante. ¿Sí? Ese dB que aparece ahí, ese dB, es decibeles, que es la unidad de medida del nivel de intensidad. O sea que el nivel de intensidad se mide en decibeles. Decibelios, como quiero usted decirle. ¿Listo? Como estas dos intensidades están vatios por metro cuadrado, ambas, tanto la I de arriba como esta I sub 0, cuando yo haga la operación, esos vatios por metro cuadrado se van a cancelar. ¿Sí? Se cancelan esas unidades y entonces ¿en qué unidades me va a dar? En decibeles. ¿Sí? Y el nivel de intensidad se representa con la letra griega beta. O sea que beta indica nivel de intensidad. ¿Listo? Nivel de intensidad. Para que tengamos en cuenta eso. ¿Listo, Campo? César, Dígame. Ya. entonces en el paréntesis, el I de abajo siempre va a ser el 10 exponente a la menos 2. Sí. El menor. En la mayoría de ejercicios, salvo que el ejercicio diga lo contrario. ¿Listo? Porque hay algunos ejercicios donde dice que tomar la I sub 0 como tal valor. Entonces uno ya listo, uno analiza eso. ¿Listo? Pero si no dice lo contrario, va a valer eso. 10, 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro
¿Listo? Ya. Bueno, sigamos. Donde la I sucede lo que le dije yo ahorita, la I sucede la intensidad correspondiente día a la... aquí está mal escrito, no es 10 a la menos 2, sino 10 a la menos 12. Me disculpan ahí el error. Y EI es la intensidad de sonido que nos referimos, es decir, la que nos esté dando el problema por alguna cosa. ¿Sí? Y el nivel de intensidad se escribe en decibeles y se denota como dB. ¿Sí? Cuando yo voy a escribir decibeles o voy a abreviar decibeles, lo coloco como dB. Ojo, así como está escrito, D y la B mayúscula. No falta los ospina que coloque dB como en minúscula todo. Este B es mayúscula. Ojo con eso. Ahora, miren esta tablita. Miren esta tablita. Miren el nivel de intensidad. ¿Sí? Esto sería el I de la fórmula. Y esto es el nivel de intensidad, es decir, esta es la frecuencia. Esta es la frecuencia. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso. Esta partecita, este primero, sería el I de la fórmula. ¿Sí? El I de la fórmula. Y esta partecita sería la frecuencia. Sería la frecuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un motor de reacción tiene una intensidad de 10 a la 2 y una frecuencia de 140 Hz. El umbral del dolor, una intensidad de 1 vatio. Quiere decir que si yo llego a estar al lado de un motor de reacción, ¿qué le pasa a mis oídos? Se van a reventar. Está por encima. Sí. Mire la frecuencia, 120 Hz. Un automóvil sin silenciador, 10 a la menos 2, una frecuencia de 100 Hz. Una fábrica con máquinas, aunque aquí no especifica el tipo de máquinas. 10 a la menos 4, una frecuencia de 80 Hz. Una conversación en voz alta, 10 a la menos 6, 60 Hz. Una biblioteca tranquila, 10 a la menos 8, de intensidad, 40 Hz. Un susurro, 10 a la menos 10, 20 Hz. El umbral de audición, aquí está la frecuencia mínima, 10 a la menos 12. Y una frecuencia de 0 Hz. De 0 Hz. Listo. Para que tengan ejemplos de los diferentes niveles de intensidad dependiendo de donde esté uno, las diferentes características de algunas cosas. Listo. ¿Qué pasó, Amaya? Dígame. Activa el sonido. Amaya. No, nada, César. Nada, nada. Me equivoqué. Listo. Bueno. Ojo, los sonidos con intensidades muy altas, de 120 y 125 decibeles, producen dolor y daño en el oído, al igual que algunos niveles bajos de 95 decibeles y 90 decibeles dañan el oído si está expuesto por mucho tiempo. Y aquí es donde yo voy a lo de los audífonos, muchachos. Vamos con ese detalle. Vamos con ese detallito. Los audífonos pueden estarse haciendo daño, ustedes que se mantienen pegados a esa vaina. Variación de intensidad. Dice que existen dos factores que influyen en el aumento o en la disminución de la intensidad. El medio de propagación, y ya lo vimos en la definición de sonido, el medio en el que se esté propagando. Y la distancia del emisor, de la persona que esté hablando o de lo que está haciendo el sonido. ¿Sí? Esas dos características influyen en la variación de la intensidad. Entonces se dice que en el medio en el cual se propaga el sonido disminuye su intensidad, puesto que él absorbe energía. O sea, todos los medios absorben energía. Y el sonido es una energía. ¿Sí? Entonces, el medio sobre el cual se esté haciendo el sonido va a quitarle energía a esa onda. ¿Sí? Va a quitarle energía a esa onda. Entonces, una cosa, por ejemplo, una cosa es que uno esté a una cuadra de una explosión, por ejemplo. ¿Sí? Y ustedes saben, y ustedes han visto en la televisión, por ejemplo, cuando explota algo, que hacen una toma aérea, que el foco es el punto donde detona el explosivo. Y la onda se va esparciendo en forma concéntrica a ese punto. ¿Sí? Y a medida que se vaya alejando,
pues va perdiendo energía, va perdiendo potencia, ¿sí? Lo que esté más cercano va a sufrir el mayor daño, lo que esté más lejano va a sufrir el menor daño, ¿sí? Entonces haga de cuenta, es eso. Entonces para eso, dice que la intensidad del sonido disminuye si se aumenta la distancia, eso es obvio, con respecto al foco emisor. Cuando el foco emisor emite un sonido, este se propaga en todas las direcciones, lo que yo les dije, concéntrico, siempre es concéntrico, ¿sí? Como ondas esféricas, ¿sí? Como ondas esféricas. Y el área dice que de la superficie siempre se va a tomar como 4 pi r al cuadrado, por lo tanto la intensidad del sonido es a una distancia r de la fuente es, y aquí aparece otra formulita, muy chéveronquis, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? La primera dice que la intensidad es igual a potencia sobre área. Eso ya lo habíamos visto por las unidades, ¿no? Que daba potencia dada en vatios y el área daba en metros cuadrados, ¿sí? Ahora, como el área siempre va a ser concéntrica, es decir, circular, entonces aparece esta formulita. 4 pi por r al cuadrado. ¿Listo? 4 pi por r al cuadrado. Entonces esta sería una formulita para hallar intensidades. ¿Sí? La intensidad de la parte superior de la formulita que vimos ahorita. Por ejemplo, si me dan la distancia al foco, ¿sí? Y me dan de pronto la potencia, puedo encontrar la intensidad con esta formulita. ¿Sí? Puedo encontrar la intensidad con esa formulita. ¿Ya la copió Campo? Sí, señor. Listo. Entonces miremos. Bueno, entonces, por ejemplo, con este ejercicio. Dice, en un campo abierto, Oscar llama a Gustavo. En un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia. Oh, que aquí hay un errorcito. Aquí hay un errorcito. Esto sería de 1 por 10 a la menos 8. Sí, 1 por 10 a la menos 8 vatios. Sobre- No, sería potencia. Ojo que estoy hablando de potencia, Ocampo. No estoy hablando de intensidad, estoy hablando de potencia. ¿Listo? Entonces 1 por 10 a la menos 8 vatios. ¿Listo? Ojo con el error ahí. 1 por 10 a la menos 8. Pero este no logra escuchar. Si Andrés, que se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado, ¿qué voy a calcular? ¿A qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? Y con qué nivel de intensidad escucha a Oscar. ¿Listo? Dos preguntitas. ¿Listo? La primera, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo de Oscar con respecto a Oscar? ¿Sí? Gustavo con respecto a Oscar. ¿Listo? Y la segunda, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? ¿Listo? ¿Con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? ¿Listo? Entonces vamos con la primera. Espera, les dejo de compartir esto y compartimos la otra cosita que tengo. Listo. A ver. A ver. No estoy. A ver, miremos. A ver.
me están diciendo que la potencia es 1 por 10 a la menos 8 vatios. Con esa potencia está Oscar llamando al otro individuo. Sí, al otro individuo. Listo. Se supone que el radio es 50 centímetros, es decir, la distancia, es decir, 0.5 metros. Está Andrés de Oscar. Listo. Y la primera pregunta dice, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo respecto a Oscar? Sí, Gustavo respecto a Oscar. Entonces, me están preguntando, esa partecita me está preguntando el radio. Sí, el radio. Yo sé que intensidad sería igual a potencia sobre área. Y esto sería igual a potencia sobre 4pi por r al cuadrado. Aquí necesito despejar el radio. Entonces, este radio pasaría a multiplicar. Entonces quedaría radio al cuadrado por intensidad sería igual a potencia sobre área. Perdón, la potencia sobre 4pi, perdón. Potencia sobre 4pi. Entonces el radio al cuadrado sería igual a potencia sobre 4pi por i. Y para despejar este radio, pues saco raíz cuadrada. Entonces el radio sería la raíz cuadrada de la potencia sobre 4pi por i. ¿Sí? Por i. Ahora, esta i, la voy a tomar como la intensidad mínima. ¿Sí? Como la intensidad mínima. O sea que será 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro. ¿Sí? Esa será la intensidad mínima. O sea que el radio sería igual a la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 8. Sería la potencia. Sobre 4pi por 1 por 10 a la menos 12. O sea que el radio sería de... ¿Cuánto daría eso? 2,82 por 10 a la 1. 2.82. O sea que eso sería 28 punto ¿qué? 28.21. 21 metros. Entonces, la distancia que está Gustavo de Oscar es 28.21 metros. Esa es la distancia a la que está. ¿Sí? Y ahí contesté la parte A. Ahí contesté la parte A. Listo. Ahora vamos para la parte B. La parte B dice, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? ¿Con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Listo. Me están preguntando nivel de intensidad, o sea que me están preguntando beta. Beta sería igual a 10 decibeles. Por el logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. ¿Sí? Sobre i sub 0. Ya sabemos que es i sub 0, ya sabemos cuánto vale. Listo. Necesito calcular esta i. Necesito calcular esta i. ¿Sí? ¿Por qué necesito calcular esa i? Porque necesito referenciar con respecto a una intensidad. Listo. Ahora, yo sé que esa intensidad es igual a potencia sobre 4pi por r al cuadrado. Sobre 4pi por r al cuadrado. Ahora, ese radio, ¿cuál será? La distancia que me están dando es 50 centímetros. Es decir, 0.5 metros. Y la potencia también se la dieron. Sí, claro, 10 a la 8. 10 a la menos 8, perdón. Entonces, esa intensidad sería 1 por 10 a la menos 8 sobre 4pi por 0.5 al cuadrado. O sea que se daría una intensidad de ¿cuánto? 3,18 por 10 a la menos 9. 3.18 por 10 a la menos 9. Esto daría vatios por metro cuadrado. Sí, vatios por metro cuadrado. Listo. Señor. Todos los decibeles, nivel de intensidad, sería 10 decibeles por el logaritmo de 3.18 por 10 a la menos 9 sobre 1 por 10 a la No. menos 12. Listo. 1 por 10
toda esa vaina. Sacan el logaritmo y entre paréntesis colocan eso así en la calculadora. Y lo que le dé lo multiplican por 10. ¿Cuánto haría eso? César, ¿a qué hora haces el descanso? Qué pena. 10. Gracias. César me dio 35,02. Sí, está bien. Está bien. 35.02 decibeles. Ese es el nivel de intensidad. Ese es el nivel de intensidad. Sí. Que Andrés escucha a Oscar. Nivel de intensidad que Andrés escucha a Oscar. ¿Se quedó claro? ¿Alguna duda con eso? César, ¿cómo es que se pone el proceso en la calculadora? ¿En cuál? En ese último. Sí, en la última. Usted coloca logaritmo. ¿Sí o no? Y Señor. entre paréntesis coloca 3.18 por 10 a la menos 9 dividido 1 por 10 a la menos 12 y cierra paréntesis. Ah, bueno, señor. Gracias. Y lo que le dé lo multiplica por 10. Listo. César, puede enfocar el ejercicio completo. César, una pregunta. Dígame. ¿No sería, el radio no sería el que le sacamos menos 50 centímetros? Porque es la intensidad con la que Oscar llama a Andrés, con la que escucha a Andrés. No. Porque Andrés es el que está al lado de Gustavo y él fue el que escuchó. No. César, No, espere, no. Dice, vea, vuelve y le leo el problema. Dice, en un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia de 10 a la menos 8 vatios, pero este no lo escucha. Si Andrés se encuentra a 50 centímetros de Oscar y logra escuchar el llamado, la pregunta B dice, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? ¿Sí? Andrés escucha a Oscar. Andrés está a 50 centímetros de Oscar. ¿Sí o no? Y Oscar es el que está llamando. ¿Cuál es mi foco emisor? Oscar. ¿Cuál No, es el César, Andrés Andrés, está a 50 centímetros. Ah, sí, sí. por eso, Andrés está a 50 centímetros de Oscar. ¿Cuál es la distancia? 50. Ese es el Ah, radio. César, qué pena. Ese es el radio. No falta Montenegro que está dormido todavía. César, ¿Qué hubo? a mí me da syntax error hacer esa operación, no sé cómo se haga. Ya yo cómo la hago. Porque le da error. Hey, no sé. O haga primero lo que está dentro de paréntesis y el resultado le saca el logaritmo. Bueno, Mira, a ver. sí, ya me dio. ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta con ese ejercicio, muchachos? No, señor.
Recuerden que estas clases, estas 2 sesiones de ahorita, las pongo más tarde en el aula virtual de Google Classroom, igual que la guía 0, igual que la guía de sonido. Recuerden que la guía 0 la tomo como tarea para mañana. Me la suben por Google Classroom. César, César, usted también pone las diapositivas para volverlas a mirar. Mijo, eso está en la guía. Ah, ok, está bien. También está en la guía, mijo, tranquilo. Listo, César. Listo. César, es que no me da el resultado de la intensidad, pues me aparece otra cosa. ¿Cuál intensidad? Pues de la I, ¿Le está manejando bien los paréntesis? sí. No creo. Sí, sí, a 3,18. Sí. Ay, ay, ay. Si no le das porque está manejando mal la calculadora. Jejeje. Múltelo. Porque si da 3.18 por ahí a la menos 9. César, ¿cuántas fórmulas hemos visto hasta ahorita? Solo 3. 3 formulitas nomás. César, el descanso es hasta las 10:20, ¿cierto? Sí, señor, hasta las 10:20. Hasta las 10:20. Ah, no, César, ya me dio. Falta el murillo que no esté utilizando en la calculadora. Listo, muchachos. De Dios. Listo, César. Nos vemos en cafetería, César, güey. nos vemos. Nos Adiós, vemos. No, Oigan, bueno, amigo. Vamos a ver. Oiga, mi papá, César, chao. todavía faltan 2 minutos, papito. Todavía faltan. Palo, llega a cafetería. Sí, falta uno, sí, falta un minuto. Pues vamos Saque para el la casa, balón. César. Saque el balón, saque el balón. Eso es como en el Saca el colegio. balón, Puma. Eso es como en el colegio, jóvenes. Eso no es a la hora que ustedes digan, sino a la hora que diga el profesor, o sea, yo. O sea, que bailas. Bueno, muchachos. Ya tembra. Timbró. Yo no sabía que usted era profesor. Los directivos dijeron que a las 10. Bueno, entonces recuerden, esto lo subo más tarde a la plataforma, igual que las 2 guías. ¿Listo? Y nos vemos mañana. Siga con sus vainas, señor Castaño. Y verán. Enano. Nos vemos mañana, muchachos. ¡La museta! Juicio con las siguientes clases. Claro, César. César.